Hola, vamos a dar inicio al tema de microscopía óptica. Cuando hablamos de microscopía óptica, tenemos que recordar que este tipo de microscopía utiliza un sistema de lentes y una fuente de iluminación para hacer visible el objeto microscópico que queremos ver. La fuente de iluminación, como habíamos mencionado anteriormente, entonces es luz visible, ¿ok? Que se encuentra en el rango del espectro electromagnético entre los 400 y los 750 nanómetros aproximadamente. Es por ello que la resolución está limitada a la longitud de la onda violeta en este caso, cuya longitud de onda es alrededor de los 400 nanómetros, ¿ok? En términos de amplificación, esto quiere decir que no podemos amplificar con un microscopio óptico más allá de las 2000X, lo que nos da una resolución máxima de 0,2 micrómetros. Una de las características o limitaciones que tiene este tipo de microscopía es que solo se pueden enfocar objetos en una sola dimensión, por lo cual tenemos una limitada profundidad de campo, ¿ok? Y se emplean lentes con magnificación fija, como veremos más adelante. También tenemos dificultades para eliminar aberraciones ópticas que son defectos a la imagen y como vimos entonces anteriormente, la resolución máxima está limitada a los 0,2 micrones. Por su parte, tiene algunas ventajas que los costos de inversión y de mantenimiento son moderados, se puede preservar la información a color y podemos trabajar muestras húmedas o hidratadas y a condiciones ambientales. Ahora vamos a empezar a ver cuáles son las diferentes partes o sistemas que componen un microscopio óptico. Entonces, el microscopio óptico lo podemos dividir en tres sistemas principales: el sistema mecánico, el sistema óptico y el sistema de iluminación. Cuando hablamos del sistema mecánico, veremos que este está compuesto por la base o pie, el brazo, el tubo cañón, la cremallera, los tornillos macro y micrométricos, el revólver y la platina. El sistema óptico está compuesto por los objetivos y oculares, mientras que el sistema de iluminación está compuesto por el espejo, el condensador y el diafragma. A continuación, iremos viendo las características de cada una de estas partes. Sistema mecánico. Tenemos inicialmente a la cremallera, que es el sostén del revólver y el ocular. Luego tenemos al tubo o cañón, que es una cámara oscura unida al brazo mediante una cremallera y conecta el ocular con el objetivo. Luego tenemos el brazo columna, que su función principal es de sostén. Posteriormente tenemos los tornillos macro y micrométricos, que son tornillos de enfoque y mueven a la platina hacia arriba o hacia abajo. El tornillo macrométrico, que es el más grande, él lo hace de forma rápida ese movimiento, mientras que el tornillo micrométrico lo hace de forma más lenta. Ellos llevan incorporado un mando de bloqueo que fija la platina a una altura determinada. Luego tenemos la base o pie, que es la parte inferior del microscopio y permite el sostén del mismo. Luego nos encontramos con la platina, que es el lugar donde se coloca la muestra. Esta es una plataforma horizontal con un orificio central sobre el cual se coloca el portamuestra y que permite el paso de los rayos procedentes de la fuente de iluminación que se encuentra en la parte posterior. Las dos pinzas que se encuentran sobre la platina sirven para retener el portaobjetos, ¿ok? Y el sistema de cremalleras que lo conforman está guiado por dos tornillos de desplazamiento que permiten entonces mover la muestra bien sea en forma horizontal o vertical para poder ubicar la zona de observación.
Luego tenemos lo que sería el revólver, que es un sistema en donde se encuentran ubicados los objetivos y el cual rota para utilizar un objetivo u otro. Sistema óptico. El sistema óptico está compuesto por los oculares, que son las lentes situadas cerca del ojo del observador, y ellos captan y amplían la imagen formada en los objetivos. Y por los objetivos, que son la parte más importante del microscopio, ya que amplían la imagen de la muestra. Y adicionalmente, además de ampliar la imagen de la muestra, corrigen las aberraciones de la imagen, es decir, son los defectos que se presentan en la imagen. El aumento total que presentará la imagen que va a visualizar la persona viene dada de la siguiente manera o se calcula de la siguiente manera: aumento del objetivo por el aumento del ocular. Es decir, multiplicamos los aumentos que dan los objetivos y los oculares y eso nos da el aumento total. Los objetivos se pueden clasificar de acuerdo al grado de corrección de la aberración o de acuerdo a la naturaleza del medio interpuesto entre la muestra y el lente frontal del objetivo. Su clasificación de acuerdo al grado de corrección de las aberraciones está en objetivos acromáticos, objetivos semiapocromáticos y objetivos apocromáticos. Según la naturaleza del medio interpuesto entre la muestra y el lente frontal del objeto, entonces los objetivos se pueden clasificar en objetivos secos u objetivos de inmersión. En los objetivos secos, el medio interpuesto es el aire, es decir, el medio entre la muestra y el lente objetivo es el aire, cuyo índice de refracción es igual a 1, el cual es muy diferente al índice del vidrio del porta y el cubreobjeto, que tiene un índice de refracción igual a 1,5. Generalmente los aumentos de los objetivos secos son más frecuentes utilizados, son los de 6X, 10X, 20X, 45X y 60X. Por su parte, en los objetivos de inmersión, el medio que separa el cubreobjeto de la lente frontal del objetivo es un líquido cuyo índice de refracción es lo más próximo al del vidrio. Este líquido puede ser en algunos casos agua destilada, cuyo valor de índice de refracción es 1,33, o aceite generalmente de cedro, que posee un índice de refracción de 1,515, que es casi idéntico al del vidrio. Generalmente estos objetivos de inmersión son los de 100X y se distinguen por uno o dos círculos o anillos de color negro que rodea su extremo inferior. ¿Ok? Cuando estamos hablando de los objetivos secos, tienen la desventaja que muchos de los haces luminosos nunca entran en la zona del objetivo, ya que al ser el índice de refracción del vidrio muy distinto al del aire, se desvían estos haces. Por su parte, ¿ok? Cuando se utiliza un medio de inmersión, entonces tenemos mayor difracción de esos rayos de luces, ¿ok? Lo que genera una mayor cantidad de luz en la imagen aumentada, ¿ok? Mientras que en los objetivos secos no, ¿ok? El empleo de la inmersión entonces aumenta el ángulo de apertura del objetivo y permite mayor resolución gracias a la captura de una mayor cantidad de rayos luminosos, ¿ok? Refractado, y solo puede utilizarse con objetivos de mayor aumento. Por eso es que los objetivos de inmersión generalmente se trabaja con los aumentos son los de 100X. Ahora continuamos con lo que sería el sistema de iluminación. El sistema de iluminación está conformado por el condensador, que es una lente que concentra los rayos luminosos sobre la preparación. Entonces, fíjense que está ubicado acá, los rayos luminosos vienen de acá de la lámpara, entonces concentra los rayos luminosos que vienen de la lámpara sobre la muestra que se encuentra en esta parte superior.
Existe una gran variedad de modelos especializados que se utilizan en diferentes aplicaciones cuya finalidad principal es, como los mencioné, es el incremento del contraste entre los detalles de la estructura y el espécimen. Se han desarrollado condensadores especiales para algunos tipos particulares de microscopía, como son el de campo oscuro, el de contraste de fase, el de luz polarizada y el de contraste de interferencia diferencial. Como les mencioné inicialmente, en una de las funciones del microscopio, que es generar contraste, y que se habían desarrollado diferentes tipos de microscopía precisamente para generar o aumentar el contraste entre la muestra y su campo de visión, y muchas de esos tipos de microscopía se basan en el empleo de condensadores con características particulares. Luego, entonces, tenemos lo que sería el diafragma o iris, que su función es regular la cantidad de luz que entra en el condensador. Entonces fíjense que aquí tienen un huequito, este huequito girando esta planilla se pone más grande o más pequeño, lo que hace y lo que permite entonces regular esa cantidad de luz que entra al condensador. Se coloca inmediatamente debajo de la platina, ¿ok? Y debe permitir cambios en la apertura y con los diámetros variables, cuya finalidad, como les dije, es obtener conos luminosos cada vez más estrechos y eliminar los rayos de luz sobrantes que no están entrando en el haz de luz que va a pasar por el objetivo. La apertura del diafragma se regula en relación con el tipo de objetivo que se esté utilizado y está pintado generalmente de negro con la finalidad de eliminar los rayos de luz reflejada que pueden interferir con la iluminación del objeto. Y por último, entonces tenemos lo que sería el espejo o lámpara, que dirige los rayos luminosos hacia el condensador. Esta es la fuente de luz que va a permitir generar estos haces de luz visibles que van a interactuar con la muestra y que van a permitir formar la imagen que va a ver el observador. Ahora vamos a hablar desde el punto de vista de preparación de las muestras. Recuerden que habíamos dicho que entonces esa luz que viene de la fuente, que en este caso es una lámpara, va a interaccionar o a interactuar con una muestra y que esa muestra debe tener unas características particulares para poder ser observada. Y dependiendo entonces del tipo de muestra, entonces yo puedo o debo hacer cualquiera de estas cosas. Hay muestras que podemos observar directamente sin ningún tipo de preparación. Hay otras muestras las cuales tenemos que hacer un proceso de fijación y dependiendo del tipo de proceso de fijación vamos a trabajar con entonces procesos químicos o procesos físicos. Esta fijación se realiza para inmovilizar los tejidos y los componentes celulares de tal manera que se garantice que la estructura resultante se asemeje lo más posible a su estado original. Dentro de la fijación química podemos entonces emplear compuestos simples como el formol, glutaraldehído, alcohol metílico, tetróxido de osmio y el alcohol absoluto, o podemos utilizar reactivos compuestos como el líquido de Bowen. Por otra parte, entonces tenemos lo que sería la fijación mediante métodos físicos, que entonces tenemos la desecación con calor seco húmedo o la aplicación de frío. Otra de las cosas que se pueden realizar es el proceso de deshidratación, el cual, como su nombre lo dice, es para la eliminación del agua. Este proceso generalmente se realiza cuando se requiere embeber la muestra en ceras no polares y evitar que la microestructura sea dañada, ¿ok? Este proceso debe ser gradual y generalmente se emplean series de soluciones de etanol o de otros solventes orgánicos con concentraciones en aumento, de tal manera de que se vaya introduciendo la muestra primero desde la solución con menor concentración de etanol hasta la máxima concentración de etanol y de esa manera ir deshidratando la muestra gradualmente. Como mencionamos, entonces el proceso de deshidratación se puede realizar cuando se requiere embeber o sumergir en algún otro medio, generalmente en este caso en
ceras no polares. Esto se hace con el objetivo de crear un taquito de muestra, de la muestra embebida en una cera, lo que me va a permitir a mí realizar posteriormente un proceso de cortado para obtener una muestra de espesor uniforme y pueda visualizarse mejor en el microscopio. Para mantener la integridad estructural de las muestras, las mismas entonces, como dijimos, son embebidas en sustancias, puede ser no polares, como parafinas, ceras o resinas, antes de realizar ese corte, pero también podemos realizar el corte a las muestras que son congeladas previamente antes de ser cortadas, y este método es mucho más rápido y altera menos el material. Por último, entonces podemos tener el proceso de tinción o teñir la muestra, la cual se realiza para generar mayor contraste y diferenciar los tejidos que están presentes. ¿Ok? Se pueden emplear uno o más tintes dentro de una muestra y en alimentos complejos se pueden utilizar para discriminar entre los diferentes componentes, como lo son las proteínas, las grasas, los carbohidratos, los taninos, etc. Allí les muestro una serie de compuestos que son utilizados para identificar o teñir a cada uno de los componentes de los alimentos. Fíjense aquí, lo que les muestro es una imagen de un almidón de papa obtenida a diferentes aumentos, esta a 1000X, luego aquí a 400X y luego aquí a 1000X, ¿ok? Aquí podemos ver los anillos de crecimiento de los gránulos de almidón y aquí tenemos una muestra a la cual se le añadió un tinte, en este caso el Lugol a 400X. Entonces fíjense que se visualizan muy bien los gránulos de almidón de papa. Esta muestra fue preparada en una dispersión en líquido, porque el almidón es un polvito, entonces se hace una dispersión en líquido, luego se toma la gotita del líquido, se coloca en el porta objeto, se le coloca encima el cubre objeto y entonces al obtener así al colocarle el cubre objeto totalmente por encima, tenemos una película muy finita que permite visualizar entonces la morfología de lo que serían los gránulos de almidón. Y por último, lo que le coloco acá son los diferentes tipos de microscopio. Recuérdense que les había mencionado de que se habían desarrollado diferentes técnicas de microscopía óptica o variaciones de la misma, en las cuales donde principalmente lo que se varía es el uso de un condensador con unas características específicas que van a permitir obtener mayor contraste dentro de la muestra que se va a observar. Entre algunas de esas técnicas de microscopía, entonces tenemos la de campo oscuro, la de iluminación Rembrandt, las de contraste de fase, la de interferencia diferencial DIC, la de microscopía de luz polarizada y la microscopía de fluorescencia. Simplemente para que tengan un conocimiento general de los diferentes tipos de microscopía óptica que existen, pero no son parte del objetivo de esta clase. Si quieren tener más conocimientos de ella, yo dicto una electiva que se llama Textura y Estructura de Alimentos, donde vemos las características de cada uno de ellas. Y con esto terminamos por acá lo que sería el tema de microscopía óptica. Gracias.